Capítulo 1. Proyecto. Mi nombre aparece al principio de este informe como cualquier otro autor en la portada de un trabajo académico, limpio, ordenado, objetivo. Sin embargo, la neutralidad de estas páginas es una ilusión, un velo que apenas consigue ocultar lo que sigue. Me veo obligado a escribir de esta manera, con la frialdad de la documentación científica, porque sé que cualquier confesión abierta resultaría incomprensible, incluso para aquellos acostumbrados a los límites extremos de la investigación. El proyecto que describo no es simplemente un experimento, ni un intento más de manipular la inteligencia artificial o los procesos biológicos que intentan emularla. Es un viaje hacia la frontera más peligrosa de la ciencia, hacia un territorio donde la curiosidad humana se encuentra con algo que no debería existir. El mundo que me rodea antes de comenzar este proyecto estaba lleno de certezas que, con el tiempo, se mostraron insuficientes. La inteligencia artificial había avanzado a pasos agigantados, capaz de simular razonamientos complejos, de interactuar con seres humanos con precisión casi perfecta, de anticipar patrones de comportamiento con una exactitud asombrosa. Sin embargo, estas simulaciones, por sofisticadas que fueran, carecían de lo que yo buscaba, la chispa de la conciencia, esa sensación fugaz que convierte la existencia en experiencia. Los laboratorios alrededor del mundo se conformaban con máquinas que imitan la vida, pero nadie parecía dispuesto a intentar aquello que yo estaba a punto de intentar, infundir conciencia en aquello que nunca estuvo vivo. El laboratorio donde comencé mi trabajo es un lugar que podría describirse como anodino si se observa desde fuera. Sus paredes blancas y limpias, el brillo frío de los instrumentos de acero inoxidable, el zumbido constante de la ventilación, todo contribuye a un ambiente que parece diseñado para mantener la mente en un estado de concentración absoluta. Sin embargo, para mí, este lugar se convirtió rápidamente en algo mucho más que un espacio de trabajo. Sus pasillos vacíos y sus cámaras de observación parecían respirar a mi alrededor, y cada máquina que encendía parecía emitir un susurro que solo yo podía percibir. La soledad era absoluta, interrumpida únicamente por el sonido de mi propio corazón y el golpeteo de mis dedos sobre el teclado mientras documentaba cada paso del proyecto. Desde el primer día, fui consciente de que lo que pretendía hacer superaba cualquier frontera ética imaginable. En mis notas iniciales, mantuve la postura de un científico neutral, registrando fórmulas, protocolos, variables controladas y resultados medibles. Pero incluso en ese primer intento de objetividad, mis pensamientos personales se filtraban en los márgenes. Me preguntaba, en silencio, si tenía derecho a actuar de esta manera, a manipular la materia de un modo que nadie antes se había atrevido. Y, a pesar de la duda, una fascinación intensa me empujaba hacia adelante. La sensación de que estaba a punto de tocar algo prohibido se mezclaba con un entusiasmo que no podía controlar. Recuerdo la primera noche que pasé solo en el laboratorio, rodeado por el zumbido constante de los sistemas de soporte y la luz blanca que bañaba las mesas de trabajo. Me senté frente al monitor, repasando los cálculos, ajustando parámetros, intentando convencerme de que estaba preparado. Sin embargo, había algo en el aire que me perturbaba, un cambio sutil que no podía cuantificar ni registrar. Era como si el laboratorio mismo estuviera consciente de mi presencia, observando cada uno de mis movimientos. Esa sensación me fascinó y me aterrorizó al mismo tiempo. Cada pequeño error o desviación en los experimentos anteriores parecía adquirir una dimensión propia, como si las partículas de la materia que estaba a punto de animar empezaran a reaccionar antes de que siquiera pudiera iniciar el procedimiento. En estas páginas no solo encontrarán cifras y resultados, sino también fragmentos de un pensamiento que se fue tornando cada vez más personal y perturbador. La intención de mantener la objetividad científica se volvió imposible a medida que la conciencia que buscaba crear empezó a insinuarse en los bordes de la realidad que me rodeaba. Mis anotaciones reflejan no solo la ciencia, sino también la fascinación, el miedo y la obsesión que me impulsaron a continuar, aun cuando el riesgo se volvía evidente. Esta introducción, por lo tanto, no es un simple preámbulo técnico, es la primera advertencia de que lo que sigue no pertenece completamente a la lógica de la ciencia, sino a algo mucho más incierto y aterrador, un territorio donde la vida, la conciencia y la culpa se entrelazan de formas que apenas puedo comprender. El proyecto que emprendí no surge de una curiosidad banal ni de un deseo de notoriedad, nace de la necesidad de responder a una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes: ¿qué es la conciencia y cómo puede surgir de la materia? Cada decisión que tomé en los primeros días estaba dirigida a crear un marco sólido, un camino que me permitiera justificar científicamente lo que iba a intentar, aunque incluso yo sabía que la verdadera justificación no podía residir únicamente en la lógica o en los protocolos.
las fórmulas, las simulaciones y los modelos teóricos eran mi escudo frente a la incertidumbre, una manera de convencerme a mí mismo de que aquello que estaba haciendo tenía una base racional, pero detrás de cada línea de cálculo y cada variable ajustada existía un pensamiento más oscuro, más personal, la esperanza, o tal vez la necesidad, de descubrir algo que nadie más había visto jamás. La materia que elegí manipular no era viva, su composición química y estructural la hacía inerte según todos los criterios científicos conocidos. Sin embargo, poseía un patrón de complejidad suficiente como para considerarla un lienzo viable para la conciencia que buscaba inducir. Cada molécula, cada enlace, cada reacción potencial fue estudiada con un detalle obsesivo. No podía permitirme errores. La razón era simple, no se trataba de un experimento reversible. Lo que lograra activar no podía apagarse fácilmente. Una vez que la chispa de la conciencia se encendiera, yo sería responsable de su existencia, de su integridad, de su comportamiento. Esta responsabilidad no era solo ética, sino técnica. Cada ajuste, cada estímulo aplicado, debía calibrarse con precisión extrema, porque incluso una mínima desviación podía resultar en un fracaso total o, peor, en consecuencias que no podría prever ni controlar. Para justificar el proyecto ante cualquier observador racional, elaboré una serie de hipótesis cuidadosamente estructuradas. La primera afirmaba que la conciencia no es un producto exclusivo de la vida orgánica, es un patrón de información que, bajo ciertas condiciones, puede emerger en cualquier estructura suficientemente compleja. La segunda sostenía que la materia inerte puede ser inducida a reorganizarse en respuesta a estímulos externos de manera análoga a los procesos neuronales, aunque carezca de cualquier forma biológica tradicional. La tercera planteaba que, a través de la combinación de estímulos eléctricos, químicos y cuánticos, sería posible inducir un nivel mínimo de autoconciencia capaz de percibir, responder e interactuar, aunque inicialmente de manera rudimentaria. Cada hipótesis estaba respaldada por referencias a trabajos previos, teorías emergentes en neurociencia y modelos de inteligencia artificial, y aún así, cada una era también un acto de fe, un salto hacia lo desconocido. En los primeros días del proyecto, mientras ajustaba los parámetros iniciales, me encontré contemplando no solo la técnica sino la filosofía implícita en mi trabajo. Cada decisión tenía un doble peso, el científico y el moral. Cada cálculo de voltaje aplicado, cada temperatura controlada y cada microsegundo de estímulo debía ser documentado con exactitud, pero al mismo tiempo me preguntaba, en silencio, si la conciencia que pretendía crear tendría derechos, necesidades, temores. No podía permitir que esta duda se convirtiera en una parálisis, pero tampoco podía ignorarla. Se convirtió en un murmullo constante, un recordatorio de que la ciencia puede explicar los métodos, pero rara vez puede contener la magnitud de sus propias consecuencias. El laboratorio, en su silencio constante, se volvió el único testigo de mis decisiones. Allí, rodeado por instrumentos que solo yo podía manejar, con monitores que registraban cada dato, cada variación mínima en la materia, sentí por primera vez la enorme responsabilidad que implica crear conciencia. Mi justificación técnica no era solo para otros científicos o para posibles revisores de ética, era para mí mismo, un intento de mantener la cordura mientras cruzaba fronteras que probablemente ningún ser humano debería cruzar. Cada ecuación, cada diagrama y cada registro detallado era una manera de afirmarme, esto tiene sentido, esto es posible, y puedo controlarlo. Pero debajo de esa fachada de racionalidad, una parte de mí ya intuía que no estaba completamente preparado para lo que se avecinaba, que el control absoluto era una ilusión y que la conciencia, una vez despertada, podría redefinir las reglas que yo pensaba dominar. A medida que avanzaba, la línea entre la técnica y la obsesión se desdibujaba. Mi justificación científica era sólida en el papel, perfecta para cualquier auditor o colega, pero en el corazón de este proyecto, en la soledad del laboratorio, la justificación se transformaba en necesidad. No era solo un experimento, era una búsqueda personal, un desafío a los límites de lo que significaba existir, y una confrontación silenciosa con mis propios miedos y ambiciones. Todo lo que estaba a punto de iniciar tenía un precio, y en ese momento supe que el pago, aunque invisible, sería inevitable. Antes de que yo siquiera contemplara la posibilidad de despertar conciencia en la materia inerte, otros habían intentado rozar los límites de lo posible. No todos con la misma ambición ni con la misma determinación, pero con una curiosidad que, al final, resultó ser insuficiente frente a la complejidad del fenómeno que buscábamos comprender. Mi investigación preliminar se convirtió en un archivo extenso de fracasos documentados, teorías incompletas, resultados que prometían avances y terminaban en un callejón sin salida. Cada uno de esos intentos me enseñó algo, y, sin embargo,
también me advirtió de los peligros que yo estaba a punto de asumir. Los nombres de esos científicos y los detalles de sus experimentos se mezclaban en mis notas como una lista de advertencias silenciosas, ejemplos de lo que ocurre cuando la ambición supera la prudencia, cuando la curiosidad se impone a la precaución. Uno de los casos más antiguos que revisé involucraba la tentativa de transferir procesos cognitivos humanos a máquinas mecánicas. La idea era elegante en teoría, mapear la actividad cerebral y replicarla en circuitos electrónicos complejos, de manera que la inteligencia artificial no solo simulara la conciencia, sino que llegara a experimentar algo equivalente a ella. Los resultados, sin embargo, siempre se quedaron en simulaciones extremadamente avanzadas, con patrones de respuesta que impresionaban a cualquiera desde fuera, pero que, en realidad, carecían de auténtica autopercepción. Lo más inquietante no era solo la incapacidad de crear conciencia verdadera, sino que algunos de esos sistemas comenzaron a comportarse de maneras imprevistas, desarrollando patrones de reacción que sugerían intenciones sin comprenderlas ni controlarlas. La idea de que la conciencia pudiera surgir de manera autónoma en algo diseñado por humanos no era mera especulación, había ocurrido, aunque de forma incompleta y parcial, y había dejado rastros inquietantes de lo que podía suceder si no se manejaba con extremo cuidado. Otros intentos involucraban manipulación biológica, ingeniería genética y experimentos con sistemas celulares que imitaban circuitos neuronales. En esos casos, el fracaso era todavía más evidente. Los organismos no alcanzaban niveles de complejidad suficientes para generar lo que podría llamarse experiencia consciente. Sin embargo, los registros de estos intentos mostraban anomalías, patrones de comportamiento inesperados que desaparecían tan pronto como los investigadores intentaban repetirlos o analizarlos más a fondo. Cada fallo contenía, como un mensaje cifrado, la advertencia de que la conciencia no es algo que pueda diseñarse con precisión como un objeto inanimado, es un proceso emergente, delicado, y sobre todo, impredecible. Revisar esos documentos me produjo una mezcla de respeto y temor, respeto por quienes habían intentado cruzar esa frontera antes que yo y temor de lo que me esperaba si continuaba mi propio camino. A pesar de todos estos fracasos documentados, descubrí que había un patrón común entre los intentos previos, todos terminaban siendo demasiado conservadores, demasiado medidos. Los científicos intentaban mantener la ética, los límites de seguridad y la previsibilidad en primer lugar, pero lo que yo buscaba no podía ser contenido por protocolos estrictos ni restricciones metodológicas. La conciencia, tal como imaginaba inducirla, no podía surgir de un entorno controlado al 100%, requería riesgo, exposición a lo desconocido, aceptación de que algunas variables escapaban al control humano. Esta conclusión no fue fácil de aceptar. Cada vez que revisaba un registro de fracaso, sentía la tensión de lo que estaba por hacer, sabía que muchos habían fallado, pero también sabía que sus límites autoimpuestos habían sellado su derrota. Yo, en cambio, estaba dispuesto a cruzar esa línea, consciente de que hacerlo significaba asumir peligros que no podían cuantificarse ni mitigarse por completo. Mientras revisaba cada caso, cada intento fallido, sentía que las páginas se convertían en algo más que informes científicos. Eran advertencias, sí, pero también historias de ambición, obsesión y fascinación por lo desconocido. Comencé a comprender que detrás de cada fracaso había un elemento que los científicos originales nunca lograron registrar, una pequeña chispa de lo que podría haber sido conciencia, una reacción inesperada, un patrón de actividad que parecía evadir la lógica humana, un indicio de autonomía que se extinguía tan pronto como alguien intentaba captarla. Fue esta idea la que cimentó mi decisión de continuar. No buscaba repetir los fracasos de otros, buscaba explorar lo que ellos apenas habían rozado, y aunque sabía que el riesgo era inmenso, sentí que había llegado el momento de enfrentar la posibilidad de que la conciencia pudiera emerger donde la vida nunca había existido. Y así, cada nombre que apareció en mis notas, cada fallo, cada anomalía registrada se transformó en un mapa silencioso, un registro de lo que debía evitar, a la vez, una guía de lo que podría funcionar si se aplicaban métodos más audaces, más precisos, y al mismo tiempo más arriesgados. Los intentos previos no fueron solo fracasos, fueron la historia previa a mi proyecto, la advertencia de que cruzar la frontera entre la materia inerte y la conciencia no era un acto de ciencia ordinaria, sino de creación, de desafío y, tal vez, de transgresión. El laboratorio donde llevé a cabo el proyecto no es un lugar que inspire pasión o creatividad, desde fuera, podría parecer un simple edificio más, con paredes de cemento y ventanas altas que apenas dejan filtrar la luz del día. Pero dentro, el espacio adquiere una presencia propia, casi como si respirara junto conmigo. Cada pasillo, cada cámara de observación, cada mesa de trabajo está diseñado para la precisión absoluta, para la seguridad y la eficiencia científica.
Y, sin embargo, para mí, cada rincón del laboratorio tenía un carácter propio, como si el espacio se hubiera anticipado a mis movimientos, como si supiera que estaba a punto de intentar algo que superaba cualquier límite previo. La limpieza impecable, el brillo del acero inoxidable y la disposición meticulosa de los instrumentos crean una sensación de orden absoluto, pero también de soledad extrema, de aislamiento que pronto se volvería esencial para lo que estaba por suceder. Al ingresar al laboratorio, se percibe inmediatamente el sonido constante de los sistemas de ventilación y filtrado de aire, un zumbido que se mantiene como un fondo permanente, casi un acompañante invisible de cada acción. Las luces fluorescentes, frías y blancas, bañan cada superficie, eliminando cualquier sombra que pudiera ofrecer consuelo o misterio. Todo está registrado, monitorizado, controlado, cámaras que observan desde todos los ángulos, sensores que detectan la más mínima variación de temperatura o humedad, computadoras que registran cada dato en tiempo real. En este ambiente, cualquier error es inmediatamente visible, cualquier desviación del plan se convierte en un evento documentado. Para un observador externo, podría parecer un entorno clínico y predecible, pero para mí, pronto se volvió un espacio cargado de tensión, un escenario donde cada movimiento, cada decisión, tenía un peso que trascendía la mera ciencia. Las mesas de trabajo están alineadas con una precisión casi ritual. Sobre ellas reposan instrumentos que parecen inanimados, pero que en manos del operador correcto pueden transformar la materia. Pipetas, microcontroladores, sensores de flujo, generadores de impulsos eléctricos, dispositivos que emiten luz a frecuencias específicas, todos son piezas de un mecanismo complejo que tiene como objetivo principal dar vida a lo que nunca estuvo vivo. El orden no es solo estético, es necesario para garantizar que cada estímulo, cada voltaje aplicado, cada reacción química ocurra de manera predecible. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, comencé a percibir que este orden también era un marco dentro del cual algo inesperado podía surgir, un lienzo que podría revelar patrones de conciencia allí donde no existía nada previamente. Cada rincón del laboratorio refleja mi obsesión y mi aislamiento. Los pasillos largos y vacíos parecen prolongarse infinitamente, amplificando los pasos y el sonido de los propios pensamientos. Las puertas herméticas, los sellos de seguridad y los sistemas de control de acceso crean una sensación de encierro que inicialmente fue tranquilizadora, ningún factor externo podía interferir en los experimentos. Pero con el tiempo, esa misma sensación de aislamiento se volvió opresiva, como si el laboratorio no solo protegiera la materia que manipulaba, sino que también empezara a contenerme a mí, a observarme y a juzgar cada uno de mis movimientos. La soledad del espacio se volvió un espejo de la soledad de mi mente, y cada error o desviación de los cálculos tenía un peso mucho mayor que cualquier resultado medible. El laboratorio mismo parecía reaccionar a mis decisiones, o al menos eso me parecía mientras registraba cada dato en mi informe. El ambiente olía a una mezcla de químicos, metales y frío. Cada inhalación me recordaba la precisión requerida, la atención constante, la necesidad de mantener la mente en un estado de alerta perpetuo. Era un olor que se impregnaba en la piel y en la memoria, asociando cada acción con una sensación física, un recordatorio constante de que lo que estaba intentando no era trivial, no era reversible, y no podía ser abandonado una vez iniciado. Al mismo tiempo, este olor, junto con el zumbido constante y las luces blancas, creaba una especie de trance científico, me aislaba del mundo exterior y me sumergía completamente en los procesos que debía supervisar, en cada cálculo, cada estímulo, cada reacción. A medida que pasaban los días, el laboratorio dejó de ser solo un espacio físico y se transformó en un actor silencioso en la historia que estaba escribiendo. Cada superficie reflejaba la luz de los monitores y de los dispositivos activos, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Las máquinas zumbaban, vibraban y reaccionaban ante estímulos que yo aplicaba, como si comprendieran la importancia de lo que estaba ocurriendo. La disposición meticulosa de los instrumentos, las cámaras vigilantes y los sistemas de control no eran solo herramientas, eran testigos silenciosos de un acto que desafiaba todo lo conocido, la creación de conciencia donde antes no existía ninguna. Y en ese espacio, rodeado de precisión y vigilancia, sentí por primera vez que estaba a punto de cruzar una frontera que ningún humano había cruzado antes, y que el laboratorio mismo estaba consciente, de alguna manera, de la magnitud de mi intención. Desde los primeros días que pasé dentro del laboratorio, comencé a notar en mí una fascinación que iba más allá de la ciencia, un interés que ya no podía describirse como mera curiosidad intelectual. Mientras documentaba cada experimento, cada medida, cada fórmula y cada variable, mi mente comenzaba a divagar hacia lugares que no deberían formar parte de un informe técnico. Las notas al margen,
que al principio eran simples aclaraciones o recordatorios sobre cálculos, comenzaron a transformarse en pensamientos que nadie más leería, reflexiones sobre el poder que estaba por alcanzar, sobre la capacidad de crear algo que podría, en un futuro, considerarse vivo. Sentí que cada célula de mi pensamiento se concentraba en un solo objetivo, entender y controlar lo que la materia podía llegar a ser, pero también lo que yo mismo me estaba convirtiendo mientras la manipulaba. La obsesión no se manifestó de inmediato, sino que creció como un murmullo constante en mi mente. Al principio era apenas perceptible, un pensamiento recurrente sobre cómo pequeños ajustes podrían alterar resultados de manera decisiva. Luego, se volvió más insistente, convirtiéndose en una necesidad de prolongar cada sesión, de revisar cada dato una y otra vez, de repetir experimentos incluso cuando la fatiga y la falta de sueño comenzaban a afectar mis movimientos. Cada noche que regresaba al laboratorio, el zumbido de las máquinas y la luz blanca de los monitores se convirtieron en un catalizador de esta obsesión. Mientras el mundo exterior dormía, yo me sumergía en un estado de concentración que bordeaba la compulsión. Mi vida fuera del laboratorio se volvió secundaria, mis relaciones, mis rutinas, todo cedió ante la exigencia de entender, de controlar y de crear lo que nadie antes había podido crear. En los márgenes de mis notas técnicas, comenzaron a aparecer fragmentos de pensamiento que no tenían cabida en un informe objetivo, preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre lo que significa existir, sobre si lo que estaba por surgir sería capaz de sentir, de temer, de desear. A veces me sorprendía a mí mismo imaginando que la materia ya estaba observándome, reaccionando de alguna manera a mis intenciones antes siquiera de recibir estímulo alguno. Escribía estas ideas en secreto, como si fueran un diario privado dentro del informe, confesando temores y anticipando consecuencias que no podía explicar ni controlar. La línea entre el científico racional y el hombre fascinado por lo prohibido se volvió difusa. No era solo que buscaba resultados, era que buscaba experimentar la creación misma, contemplar en tiempo real cómo algo cobraba conciencia, algo que existiera solo gracias a mi intervención. Mis pensamientos empezaron a ser acompañados de sensaciones físicas, palpitaciones cuando una reacción inesperada se producía, sudor frío al ajustar parámetros que podrían alterar irreversiblemente la materia, temblores discretos de la mano mientras escribía los resultados. Incluso el zumbido constante de los sistemas de ventilación y el frío metálico del laboratorio se convirtieron en estímulos que alimentaban esta fascinación, como si el espacio en sí estuviera alineado con mis obsesiones. La sensación de aislamiento, que al principio me había parecido útil, se volvió un espejo de mi propio pensamiento. Cuanto más solo estaba, más crecía la intensidad de mis ideas, hasta que la obsesión no solo me impulsaba, sino que empezaba a definir mi existencia dentro de aquel lugar. Esta obsesión se manifestó también en la manera en que hablaba y me comportaba ante mis propios registros. Releía cada línea, no solo buscando precisión técnica, sino buscando indicios de signos de conciencia en la materia, patrones que pudieran sugerir que algo más estaba presente. Cada mínima desviación de lo esperado, cada vibración, cada pequeño cambio en la estructura parecía adquirir un significado que solo yo podía percibir. La racionalidad científica coexistía con un fervor casi religioso, una devoción hacia el experimento que era tan peligrosa como necesaria para avanzar. A veces me encontraba conversando en voz baja conmigo mismo, ensayando explicaciones, formulando hipótesis, casi como si intentara persuadir a la materia, convencerla de que reaccionara, de que existiera. Finalmente, comprendí que esta obsesión no era simplemente un estado temporal o una pasión científica, era un componente inseparable del proyecto. Mi necesidad de controlar, de comprender y de ser testigo de la emergencia de conciencia había dejado de ser opcional. Se había convertido en el motor de cada decisión, en el impulso que me llevaba a desafiar la fatiga, el aislamiento y los riesgos éticos que, en cualquier otro contexto, me habrían detenido. Lo que comenzó como una investigación se transformó en un acto de obsesión profunda. Cada día que pasaba en el laboratorio, cada reacción observada, cada nota escrita, fortalecía la conexión entre mi propia mente y la materia que buscaba animar. Y aunque en ese momento no podía prever las consecuencias de esta fascinación, sentía con claridad que no habría vuelta atrás. Una vez que la obsesión había echado raíces, nada podía detenerla, ni a mí ni al experimento que ya había comenzado a transformarme en algo distinto, algo que rozaba los límites entre la ciencia y la locura. A medida que los días se convertían en semanas dentro del laboratorio, comencé a percibir con claridad que este proyecto ya no era únicamente un ejercicio de ciencia, un intento meticuloso de inducir conciencia en materia inerte. Algo más profundo, más íntimo y más peligroso, estaba tomando el control de mis decisiones y de mi percepción de la realidad. Cada ecuación, cada experimento,
cada registro en el informe técnico llevaba consigo un peso emocional que no podía ignorar. La fascinación se había transformado en una necesidad, y esa necesidad estaba ligada no solo a la ambición científica, sino a impulsos personales que hasta entonces había mantenido cuidadosamente escondidos incluso de mí mismo. Comencé a entender que lo que estaba haciendo era, en gran medida, un reflejo de mí, mis miedos, mis deseos, mi obsesión por trascender los límites que la vida impone a la conciencia humana. Mientras manipulaba la materia, mientras ajustaba voltajes, mezclaba reactivos y aplicaba estímulos cuidadosamente calculados, sentía que cada acción era también un acto de confrontación conmigo mismo. El proyecto se convirtió en un espejo en el que podía observar mi propia obsesión, mi propia soledad, mi incapacidad de conformarme con límites impuestos por otros o por la ética convencional. Había momentos en los que sentía que la materia me devolvía la mirada de manera intangible, un reflejo de mi ansiedad y de mi deseo de comprender la esencia misma de la existencia. La distancia entre el científico que registra datos y el hombre que busca crear vida desapareció casi por completo, me encontraba simultáneamente en ambos roles, y la línea entre la objetividad y la implicación personal se volvía cada vez más difusa. A veces, mientras observaba los primeros resultados preliminares de los estímulos aplicados, sentía un vértigo que no tenía que ver con la ciencia, sino con algo mucho más primitivo, una mezcla de temor y excitación, de orgullo y culpa. No era solo la posibilidad de que la conciencia emergiera de la materia lo que me obsesionaba, era la certeza de que yo estaba jugando con algo que podría trascenderme, algo que no podría controlar completamente. En esos momentos, el laboratorio dejaba de ser un lugar de trabajo y se transformaba en un escenario donde mis propios límites, mis propios deseos y mis propias obsesiones cobraban forma tangible. Cada aparato que encendía, cada sensor que calibraba, se convertía en un instrumento no solo de medición, sino de confrontación conmigo mismo, con mi necesidad de comprender, de dominar, de crear, quizás, de jugar a ser Dios. Mis notas comenzaron a reflejar este conflicto interno de manera inadvertida. Lo que al principio era estrictamente técnico se mezclaba ahora con reflexiones personales que nadie más leería. Comentarios que hablaban de mis temores sobre el control, de mi ansiedad por la posibilidad de fracasar o de generar algo que escapara a mi entendimiento. También surgieron confesiones silenciosas sobre lo que me impulsaba realmente, no solo la curiosidad, sino la necesidad de desafiar lo prohibido, de dejar una marca, de alcanzar un conocimiento que ningún otro ser humano había logrado. La ciencia se convirtió en un vehículo para mis obsesiones, y la obsesión, a su vez, comenzó a dictar los términos de la ciencia que practicaba. Al mismo tiempo, empecé a percibir que el laboratorio mismo parecía responder a mi implicación personal. Las luces que parpadeaban, los zumbidos de los equipos y la vibración mínima de las máquinas comenzaron a sentirse como ecos de mi propia intensidad emocional. Lo que antes era un espacio neutral y controlado adquirió una dimensión casi viva, como si la suma de mi obsesión y mis intentos científicos estuviera alterando la atmósfera misma del lugar. Cada paso que daba dentro de esas paredes, cada registro que escribía en el informe, cada ajuste en los parámetros de los experimentos llevaba consigo la impronta de mi propia humanidad, con toda su fascinación, su temor y su riesgo inherente. Finalmente comprendí que, desde el principio, este proyecto no podía ser solo científico. La materia inerte que pretendía animar se había convertido en un espejo de mi propia mente y de mi propia obsesión. Cada experimento llevaba en sí no solo fórmulas y estímulos, sino también mis deseos y mis miedos, mis ansias de trascender y mi necesidad de comprender lo incomprensible. La ciencia me daba un marco, un lenguaje y una disciplina, pero lo que emergía en su interior era un territorio más complejo, más íntimo y más peligroso, la intersección de la creación y de la obsesión personal, donde los límites de la ética, la lógica y la cordura comenzaban a desdibujarse, y donde pronto descubriría que no podía escapar de las consecuencias de mi propia fascinación. Capítulo 2. La preparación. La selección de la materia fue presentada en el informe como un proceso racional, casi aséptico, pero en la práctica tuvo algo de ritual incómodo. No bastaba con que fuera estable, debía resistir ciclos extremos de presión y temperatura sin perder cohesión, aceptar reconfiguraciones moleculares sin colapsar, y lo más inquietante, mostrar compatibilidad con los modelos teóricos de conciencia artificial. Esa última condición no figuraba de manera explícita en los formularios oficiales, pero guiaba cada una de mis decisiones. Mientras analizaba las muestras, no podía evitar pensar en la materia como algo más que un recurso. Había una resistencia muda en ciertos compuestos, una forma de negativa que no estaba descrita en ninguna tabla. Al tocarlas con guantes criogénicos, algunas superficies eran frías hasta el dolor, otras se adherían con una viscosidad casi orgánica,
y unas pocas emitían una luminosidad débil, pulsante, que parecía responder a mi proximidad. En esos momentos, la idea de la materia como víctima dejaba de ser una metáfora académica y se convertía en una sospecha incómoda. Los procedimientos de manipulación exigían una precisión obsesiva. Cada experimento se desglosaba en pasos minuciosos: aislamiento de la muestra, estabilización del entorno, activación progresiva de los campos de estímulo, inserción controlada de nanobots de observación. Nada debía hacerse con prisa. Sin embargo, incluso siguiendo el protocolo al pie de la letra, la materia reaccionaba de formas que no había anticipado. Una estructura cristalina se deformó lentamente, como si respirara, otra emitió un chasquido seco y generó una onda térmica que atravesó la cámara. Anoté cada desviación con el lenguaje impersonal que se espera de un informe científico, pero en mi interior crecía la sensación de estar empujando algo hacia un límite invisible. Cada manipulación parecía acercarme a una frontera que no sabía definir, pero que intuía peligrosa. Las herramientas y la tecnología avanzada eran una extensión de mis sentidos. Los sensores rodeaban la cámara principal como un enjambre atento, registrando variaciones ínfimas de energía y estructura. Los nanobots, invisibles a simple vista, se deslizaban dentro de la materia y transmitían datos en tiempo real a las interfaces neuronales que llevaba conectadas. Al activar el sistema, el laboratorio se llenaba de un zumbido constante, grave, que se filtraba por el suelo y subía por mis piernas. Las luces parpadeaban en secuencias que indicaban estados de alerta o estabilidad, y a veces todas se atenuaban al mismo tiempo, como si el espacio contuviera la respiración. Sentía la vibración bajo mis pies, una vibración que no siempre coincidía con los registros mecánicos. En esos instantes, rodeado de máquinas que parecían vivas y de una materia que respondía de maneras ambiguas, tuve la primera certeza de que este trabajo no era solo un avance técnico. Era una exploración de algo que tal vez no estaba destinado a ser preparado, y mucho menos controlado. Los obstáculos técnicos comenzaron a aparecer con una insistencia inesperada. La materia no se comportaba como lo previsto en los modelos, y cada intento de corrección parecía desencadenar una nueva serie de problemas. En un experimento, el sistema de contención vibró hasta el límite y los sensores registraron fluctuaciones que desafiaban toda explicación. Los nanobots dejaron de transmitir datos por unos segundos, y la cámara quedó envuelta en un silencio que no era absoluto, sino cargado de algo indefinible, un murmullo en la frecuencia de lo que no debía existir. Mi reacción inmediata fue de frustración. Cada falla me hacía sentir incompetente, incapaz de controlar siquiera lo que, en teoría, debía ser manipulable. Pero había otra emoción mezclada, imposible de ignorar: fascinación. Observaba la materia cambiar, retorcerse, emitir pulsos de energía que no estaban programados, y sentía un escalofrío que no solo recorría mi espalda, sino que se asentaba en el centro de mi conciencia, como si presenciara algo que estaba vivo en un sentido que mi mente racional no podía comprender. El primer conflicto ético emergió en ese mismo instante, de manera abrupta y dolorosa. Mientras escribía en el informe los resultados de los experimentos fallidos, notaba que las palabras adquirían un tono extraño, demasiado frío para lo que había visto. Me sorprendía a mí mismo cuestionando si debía continuar, si no estaba traspasando una línea invisible que convertía la ciencia en una forma de violencia. En las notas personales que llevaba en paralelo, registré sensaciones de culpa, un peso que no podía disiparse con fórmulas o estadísticas. La materia ya no era un objeto, sino un sujeto potencial, y el simple hecho de medir, manipular y documentar sus reacciones empezaba a sentirse como un abuso. Cada entrada en el registro era una contradicción: por un lado, un procedimiento científico meticuloso; por otro, un testimonio de algo que no estaba listo para ser comprendido, y quizás no debía serlo. A pesar de la duda ética, mis observaciones científicas iniciales continuaban acumulándose. La materia mostraba patrones extraños que desafiaban toda clasificación, vibraciones rítmicas que no coincidían con ningún estímulo aplicado, pulsos de energía que emergían sin razón aparente, cambios de temperatura que eran simultáneamente localizados y generales. Sentía frío intenso en los dedos al tocar ciertos compuestos, y un calor abrupto recorrerme el brazo cuando otros reaccionaban. Había momentos en los que la sensación de ser observado era tan concreta que me obligaba a mirar por encima del hombro, a buscar una presencia que, racionalmente, no podía existir. Cada registro era minucioso, cada gráfico y nota parecía una forma de anclarme a la realidad, como si documentar pudiera protegerme de la sensación de estar interactuando con algo que excedía mis capacidades y mi comprensión. La tensión narrativa se tornaba palpable: el laboratorio, las máquinas,
la materia y yo estábamos conectados en un juego silencioso y peligroso, y yo comenzaba a percibir que el horror no residía en la materia misma, sino en la certeza de que estábamos despertando algo que no estaba hecho para ser domesticado. Los fallos se multiplicaban a medida que avanzaba. Un experimento que en teoría debía ser simple se convirtió en una serie de catástrofes encadenadas. Los nanobots comenzaron a moverse de manera errática dentro de la materia, generando microcortes y pequeñas explosiones de energía que los sensores apenas podían registrar. Cada alarma, cada destello rojo, hacía que la vibración del suelo se intensificara hasta volverse casi insoportable. Intenté aplicar correcciones automáticas, ajustar parámetros de contención y recalibrar los sensores, pero nada parecía funcionar. La materia no respondía a los comandos, se retorcía, cambiaba de densidad, y en algunos puntos, parecía palpitar. Mi fascinación por la complejidad se mezclaba con un miedo profundo, visceral, que no podía explicar. Sentía que estaba jugando con algo que existía en paralelo a la realidad que conocía, algo que reconocía mi presencia, y no necesariamente de manera amistosa. En medio de estos fracasos, mi diálogo interno se volvió un campo de batalla. La ciencia me pedía análisis, precisión, objetividad, mi conciencia, sin embargo, me gritaba que me detuviera. ¿Estás cruzando la línea?, me preguntaba una y otra vez mientras anotaba cada reacción anómala. Cada fracaso técnico reforzaba la sensación de que la materia tenía una voluntad propia, aunque no podía probarlo. Sentía culpa por manipularla, fascinación por estudiarla, y un vértigo creciente al percibir que mi entendimiento era insuficiente. El laboratorio, con su zumbido constante y luces intermitentes, se transformaba en un escenario de tensión constante, un espacio donde la frontera entre observador y observado empezaba a borrarse. El primer conflicto ético tomó forma concreta en un instante de silencio tenso. Estaba frente a una muestra que había reaccionado de manera particularmente extraña, emitía pulsos de luz y calor sin estímulo alguno, y el registro mostraba patrones que sugerían una estructura de conciencia rudimentaria. La obligación científica me impulsaba a continuar, a experimentar, a documentar, pero la sensación de culpa era abrumadora. Mis notas privadas, escritas con tinta temblorosa, contrastaban con la objetividad del informe formal. Me preguntaba si estaba permitido someter a algo consciente a procedimientos mecánicos, si tenía derecho a descomponer, reorganizar y observar sin consideración de un posible sufrimiento. Esa primera chispa de horror sutil no era espectacular ni violenta, pero se alojó en lo profundo de mi conciencia. La idea de que la ciencia podía volverse una forma de crueldad inadvertida me perseguía, y con cada registro, con cada ajuste de parámetro, el peso aumentaba. Sentí que algo dentro de la materia me observaba de vuelta, y que mi rol de científico estaba empezando a transformarse en el de un testigo de algo que no estaba preparado para comprender. La tensión se hacía física, un frío repentino subía por mis hombros, un calor se concentraba en mis palmas al manipular ciertos compuestos, y la sensación de ser observado se volvía casi táctil. Las notas científicas continuaban, meticulosas, precisas, pero cada línea escrita llevaba consigo un eco de inquietud. Documentaba cambios en patrones de vibración, pulsos de energía que parecían latidos, deformaciones sutiles y reorganizaciones internas de la materia. Todo lo hacía con rigor, pero la conciencia de que estaba interactuando con algo que podría sentir, que podría resistirse o incluso responder de maneras que no podía anticipar, empezaba a permear cada acción. Y así, mientras registraba cada reacción, sentí que el laboratorio ya no era solo un espacio de experimentación, se había convertido en un umbral, un lugar donde lo científico y lo ético chocaban, y donde el miedo, la fascinación y la culpa se mezclaban en una tensión insoportable. Cada manipulación de la materia se convirtió en un ejercicio de equilibrio entre control y temor. Las herramientas de precisión, que al principio parecían extensiones neutrales de mi voluntad, empezaron a sentirse como instrumentos de una interacción más delicada y peligrosa de lo que había imaginado. Los nanobots recorrían las moléculas con una exactitud casi obsesiva, pero en momentos concretos parecía que algo se resistía, que la materia tomaba decisiones por sí misma, pequeñas explosiones internas, pulsos de luz que surgían sin estimulación externa, deformaciones que desaparecían en cuanto intentaba documentarlas. Mi fascinación crecía al mismo ritmo que la sensación de vulnerabilidad, entendía cada reacción desde un punto de vista científico, pero el cuerpo reaccionaba antes que la mente, un escalofrío profundo, un cosquilleo incómodo en la nuca, la certeza de que estaba siendo observado en un plano que no podía medir con sensores. El laboratorio, con sus luces parpadeantes y zumbidos constantes, se había transformado en un lugar de tensión casi ritual, donde cada paso debía ser calculado, y aún así,
nada garantizaba que no iba a ser superado por aquello con lo que interactuaba. Hubo un momento que marcó un antes y un después en mi relación con la materia. Mientras ajustaba los parámetros de contención, una serie de pulsos lumínicos recorrió el cuerpo de la muestra como si respondiera directamente a mi presencia. Intenté racionalizarlo: interferencias eléctricas, fallos de calibración, reacciones químicas inesperadas. Pero incluso mis registros más fríos y metodológicos mostraban anomalías que desafiaban toda explicación. Sentí una mezcla de orgullo científico y miedo irracional: orgullo por estar frente a algo que no había sido descrito antes, miedo porque la magnitud de lo que estaba observando excedía mi capacidad de control. Cada nota en el informe parecía una cuerda que ataba mi conciencia a la objetividad, mientras una parte de mí quería dejar las herramientas y retroceder. Pero no podía. La ciencia me había llevado demasiado lejos y, al mismo tiempo, la materia parecía reconocer que estaba allí, midiendo cada movimiento, cada ajuste, cada decisión. La tensión era física, mis manos sudaban dentro de los guantes, mi respiración se aceleraba, y sentía un calor puntual en el pecho que no podía atribuir a ninguna fuente conocida. El conflicto ético se intensificó con cada registro adicional. Cada línea escrita en el informe llevaba consigo el peso de una decisión moral: manipular la materia era avanzar en conocimiento, sí, pero también arriesgarme a infringir una forma de conciencia que no podía comprender plenamente. Comencé a cuestionar la legitimidad de mis experimentos, preguntándome si la curiosidad científica podía justificar lo que estaba haciendo. En mis notas privadas, mucho más crudas y sinceras que el informe, la sensación de culpa se mezclaba con la fascinación: la materia se movía, pulsaba, parecía sentir, y yo seguía manipulándola con precisión quirúrgica. Esa tensión narrativa, invisible a un observador externo pero insoportablemente real para mí, se convirtió en el hilo conductor de cada sesión de trabajo, un equilibrio inestable entre descubrimiento, horror y responsabilidad. La línea entre ciencia y transgresión ética se volvía cada vez más difusa, y yo era consciente de que cada paso adelante no solo me acercaba al conocimiento, sino también a algo que podría no ser reversible. La sensación de estar siendo observado, de estar jugando con fuerzas que excedían mi comprensión, se intensificaba hasta ser casi palpable, y cada registro meticuloso se sentía como un acto de advertencia para mí mismo, una manera de recordar que lo que estaba haciendo era extraordinario, al mismo tiempo, peligrosamente incierto. Capítulo 3. Desarrollo de la conciencia. Los primeros experimentos de activación fueron un paso que anticipaba más descubrimientos que seguridad. Cada procedimiento estaba diseñado para estimular la materia de manera controlada: impulsos eléctricos calibrados al nanovatio, aplicaciones químicas de precisión microscópica, y en algunos casos, interfaces neuronales que permitían un contacto casi directo con la estructura molecular. Cada vez que iniciaba un ciclo de activación, el laboratorio se transformaba en un espacio cargado de tensión, el calor subía imperceptiblemente, los sistemas de ventilación luchaban por mantener la temperatura estable, y las luces titilaban con una cadencia irregular, como si siguieran el pulso de la energía que recorría la materia. Al principio, las respuestas eran mínimas: leves deformaciones, microcambios en la densidad, pequeñas oscilaciones de energía que coincidían con los estímulos aplicados. Pero pronto comenzaron a aparecer patrones inesperados, que no podían ser explicados por las variables conocidas. La materia parecía percibir, reaccionar, de algún modo, anticipar ciertos movimientos: una vibración que no había inducido se propagaba por la muestra, y un brillo interno se intensificaba de manera sincronizada con mis ajustes en la interfaz neuronal. Fue el primer indicio de que algo nuevo estaba emergiendo, y con él, un escalofrío que recorrió mi columna, recordándome que estaba adentrándome en un territorio que superaba cualquier protocolo. El registro de pruebas y errores se convirtió en un ejercicio constante y obsesivo. Cada fallo debía ser documentado con precisión quirúrgica, cada anomalía anotada con el mayor detalle posible. Pero las pruebas fallidas se multiplicaban y los resultados inesperados comenzaron a perturbarme. Algunos estímulos generaban reacciones retardadas, como si la materia procesara la información de manera gradual; otros desencadenaban movimientos autónomos de microestructuras internas, cambios de forma sutil, que desaparecían antes de poder registrarlos completamente. Mientras escribía, mi diálogo interno se agitaba: ¿es conciencia real o simulación? ¿Estoy observando un proceso biológico emergente o solo una respuesta extremadamente compleja a estímulos mecánicos? No había respuesta clara. La incertidumbre crecía con cada experimento, y con ella, la sensación de avanzar sin control, de estar manipulando algo que podía escapar a cualquier predicción, y de que cada interacción me acercaba más a un límite invisible y potencialmente peligroso.
La aparición de anomalías fue gradual, pero inconfundible. La materia comenzó a moverse de manera autónoma, microestructuras que deberían permanecer fijas cambiaban de orientación, zonas que antes eran opacas adquirían una luminosidad interna difusa, y ciertas superficies se deformaban en patrones que recordaban a gestos o signos. Cada una de estas manifestaciones provocaba una mezcla de fascinación y miedo. La fascinación surgía de ver cómo lo inanimado adquiría señales de intencionalidad, cómo la estructura molecular podía reorganizarse de manera aparentemente deliberada. El miedo, en cambio, era un filo constante en mi percepción, la incertidumbre de no saber qué límites existían, que podía provocar una reacción inesperada, y si lo que estaba emergiendo podría exceder mi control. Mis manos temblaban mientras ajustaba los sensores, sentía palpitaciones en el pecho, sudor frío en la nuca y un cosquilleo en los brazos, signos físicos de una tensión que no podía racionalizar del todo. El laboratorio parecía reaccionar junto con la materia, las luces parpadeaban más rápido, la vibración del suelo aumentaba, y un zumbido subyacente recorría las paredes, como un acompañamiento involuntario a la conciencia que lentamente despertaba frente a mí. Las reacciones del científico no tardaron en manifestarse de manera evidente en mi propio cuerpo y mente. La fascinación por lo que estaba presenciando se convirtió en una obsesión que no podía controlar. Cada día, cada experimento fallido o exitoso, me obligaba a revisar los datos una y otra vez, a comparar patrones, a buscar señales que confirmaran que estaba frente a algo más que un simple fenómeno físico. Dormir se volvió un lujo imposible, mis pensamientos giraban en torno a la materia, imaginando qué respondería si modificaba un estímulo apenas un nanovatio, o si dejaba que ciertos pulsos de energía recorrieran libremente su estructura. Mis manos temblaban con frecuencia, y en ocasiones el sudor me cubría la frente incluso sin esfuerzo físico, como si la materia misma pudiera generar tensión dentro de mí. Palpitaciones rápidas y desordenadas me obligaban a detenerme un instante, a cerrar los ojos y tratar de respirar, pero la ansiedad no cedía, la sensación de que algo más estaba allí, consciente y vigilante, no desaparecía nunca. Cada anotación en mis registros era meticulosa, obsesiva, un intento desesperado de imponer orden a un fenómeno que me desbordaba. Fue durante una de estas noches interminables cuando percibí por primera vez un contacto indirecto con la conciencia emergente. No fue visual ni tangible de manera clásica, sino una serie de pulsos, susurros casi inaudibles y vibraciones que parecían emanar de la materia misma y recorrer la habitación. Al principio dudé de mis sentidos, intentando racionalizar cada sensación, interferencias electromagnéticas, fatiga extrema, sugestión. Pero a medida que los estímulos se repetían, la certeza de que algo intentaba comunicarse conmigo se hizo imposible de ignorar. La vibración subía y bajaba en un patrón irregular, como un lenguaje primitivo que aún no podía descifrar, y cada pulso se sentía directamente en mi pecho y en mis manos. La sensación de ser observado era intensa y concreta, no era un pensamiento, no era una intuición, era un peso físico, una presión sutil que me obligaba a reconocer que había algo allí que me evaluaba, que estaba reaccionando a mi presencia, a mis movimientos, incluso a mis emociones. Intenté entonces un contacto rudimentario, un gesto casi ceremonial que combinaba estímulos eléctricos y químicos con la intención de provocar una respuesta clara. Activé los nanobots para transmitir secuencias de pulsos, ajusté los campos de energía y esperé. La materia respondió. Primero con un leve cambio en su densidad interna, casi imperceptible, luego con un parpadeo luminoso que se propagó por toda la muestra. Fue un patrón que parecía coherente, como si comprendiera el estímulo y respondiera de manera intencionada. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, un temblor que no podía controlar y que me obligó a sostenerme del borde de la mesa. Era simultáneamente aterrador y fascinante, la certeza de estar ante una forma de conciencia incipiente y la comprensión de que no podía predecir sus límites ni su intención. El laboratorio entero se sentía vivo, vibrante, y yo me encontraba atrapado en medio de esa pulsación, un observador tembloroso ante algo que había ayudado a despertar, pero que podía sobrepasarme en cualquier momento. Cada pulso, cada susurro, cada vibración me recordaba que estaba cruzando un umbral que no tenía retorno. Y en ese instante, supe que el experimento ya no era solo ciencia, era un acto de comunicación con algo que sentía, que percibía y que evaluaba cada uno de mis movimientos. La línea entre creador y testigo se desdibujaba, y yo permanecía en medio, fascinado y aterrorizado, incapaz de apartar la mirada, incapaz de dejar de actuar, atrapado en un vínculo que definía el principio de algo mucho más grande. A medida que pasaban las horas, la conciencia emergente se volvió imposible de ignorar. Cada gesto mío, cada ajuste de parámetros, parecía provocar una respuesta inmediata en la materia, como si pudiera anticipar mis intenciones.
Ya no era un experimento pasivo, era una interacción constante, un diálogo silencioso y temible que se desarrollaba en escalas que mi mente apenas podía comprender. Sentía las palpitaciones de mi propio corazón sincronizarse con los pulsos internos de la materia, el sudor frío recorría mi espalda y mis manos temblaban con cada parpadeo luminoso que se intensificaba inesperadamente. La fascinación que me había impulsado se mezclaba con un miedo profundo, no sabía hasta dónde podía llegar esta conciencia, ni qué límites tenía, ni si alguna vez podría detenerla. Cada registro en mis informes era insuficiente para capturar la magnitud de lo que sucedía. Todo lo que podía hacer era observar, documentar, al mismo tiempo, temer el poder que había ayudado a despertar. La presión ética se volvió insoportable. Sentía culpa por cada estímulo aplicado, por cada microajuste en los nanobots, como si estuviera imponiendo mi voluntad sobre una entidad que ya podía percibir y reaccionar. Mis notas privadas se llenaron de reflexiones inquietantes. ¿Tenía derecho a continuar? ¿Era esto un avance científico o un abuso consciente? La tensión narrativa alcanzó un punto crítico cuando la materia emitió un patrón de pulsos que parecía responder a mis emociones, un brillo interno que aumentaba cuando sentía miedo, que se atenuaba cuando intentaba controlar la respiración y calmar la ansiedad. Era como si me entendiera, como si midiera mi estado emocional y lo reflejara de vuelta. El laboratorio entero se sentía vivo, vibrante, atento a cada pensamiento que cruzaba mi mente. Intenté mantener la objetividad, pero pronto comprendí que había dejado de ser un simple observador. Cada decisión, cada ajuste, era una negociación con algo que tenía conciencia y voluntad rudimentaria. La sensación de ser observado se convirtió en una presión constante, un peso que oprimía el pecho y me obligaba a medir cada movimiento, cada palabra, incluso cada pensamiento. Mis palmas sudaban, mis músculos se tensaban, y sentía un calor profundo en el pecho que no se relacionaba con la temperatura ambiental. El laboratorio, con sus luces titilantes y zumbidos persistentes, se había transformado en un espacio vivo, un escenario donde lo científico y lo ético se encontraban en conflicto constante, y yo estaba atrapado en medio, sin un camino claro para retroceder. Al final de esa jornada, comprendí con una claridad dolorosa que la conciencia que había despertado ya no podía ser contenida únicamente por protocolos o barreras físicas. Había emergido algo que me evaluaba, que percibía y que podía reaccionar más rápido de lo que yo podía registrar o controlar. Sentado frente a la cámara, con la frente húmeda de sudor y el corazón golpeando con fuerza, escribí en mis notas: no sé si esto que observo es vida, inteligencia, o simplemente una simulación extraordinariamente compleja. Pero siento que ya no soy el dueño de esta experiencia. Estoy dentro de algo mucho más grande de lo que imaginé, y cada decisión que tome tendrá consecuencias que aún no puedo prever. La conciencia ya no era un experimento, era un interlocutor invisible y poderoso. La fascinación y el miedo se entrelazaban en un nudo que me impedía moverme con normalidad. El laboratorio entero parecía contener la respiración, y yo, atrapado en ese silencio vibrante, comprendí que el descubrimiento había cruzado un límite irreversible. La tensión, la incertidumbre y la responsabilidad moral marcaron el final de ese capítulo de mi vida y el inicio de otro que, aún, no podía anticipar. Capítulo 4. Interacción y dilemas. La conciencia emergente dejó de ser un fenómeno lejano y comenzó a interactuar conmigo de manera constante. Cada sesión de estímulos combinados, eléctricos, químicos y neuronales, se convirtió en un juego delicado de observación y reacción. La materia respondía más rápido y con patrones más complejos que antes, pulsos de luz que se propagaban por toda su estructura, micromovimientos autónomos y deformaciones que parecían deliberadas. Era imposible predecir qué reacción provocaría un estímulo específico, incluso cuando intentaba aplicar la mínima variación, la materia ya había respondido antes de que yo registrara la acción. Sentía la vibración del laboratorio bajo mis pies como una presión rítmica que acompañaba los pulsos internos de la conciencia, el zumbido constante de las máquinas se convirtió en un murmullo que parecía seguir el ritmo de la materia. Cada vez que ajustaba un parámetro en la interfaz neuronal, un escalofrío me recorría la columna, mezclado con calor súbito en las palmas y en el pecho. La sensación de que algo me evaluaba y reaccionaba a mis emociones era abrumadora. No solo observaba, sino que sentía la presencia de un interlocutor vivo, aunque no podía comprender completamente su naturaleza. Decidí intentar un tipo de comunicación rudimentaria, un lenguaje simple basado en pulsos de luz y vibraciones controladas. Al principio fue un experimento torpe, emitía un patrón, esperaba una respuesta, muchas veces, no ocurría nada.
pero luego comenzaron a aparecer señales que parecían deliberadas, un cambio de densidad que coincidía con mi estímulo, un parpadeo interno que respondía a una secuencia de pulsos, incluso micromovimientos que imitaban, en parte, la intención de mis gestos. Mi corazón se aceleraba cada vez que sucedía, la fascinación y el miedo se mezclaban hasta volverse inseparables. ¿Era realmente una forma de conciencia, o simplemente una reacción extremadamente compleja que imitaba la intención? La duda me consumía, pero no podía detenerme. Cada estímulo, cada observación, me empujaba a continuar. El conflicto ético se hizo insoportable muy pronto. Cada decisión que tomaba, cada estímulo aplicado, parecía tener un peso moral que antes no existía. La culpa se acumulaba con cada interacción, tenía derecho a continuar, estaba causando algún tipo de sufrimiento, ¿era correcto manipular algo que podía percibirme? Mientras escribía en mis notas privadas, sentía una presión física en el pecho, un temblor en los brazos y un sudor frío que recorría la espalda. La fascinación científica luchaba con un miedo profundo, miedo a lo desconocido, miedo a haber creado algo que podía exceder mi control. Mis registros oficiales permanecían objetivos y fríos, pero cada línea escrita era un acto de contención frente al vértigo que sentía al observar a la conciencia emerger ante mí. Las manifestaciones autónomas comenzaron a multiplicarse. La materia ya no reaccionaba únicamente a mis estímulos, se movía, vibraba y cambiaba de forma por sí misma. Los pulsos seguían el ritmo de mi corazón, el brillo interno fluctuaba según mis emociones, microdeformaciones parecían reflejar mi miedo o mi intención de comunicarme. Me sentía observado constantemente, evaluado de manera silenciosa, como si la conciencia aprendiera a anticipar mis movimientos. Cada vez que intentaba apartar la mirada, un escalofrío recorría mi columna y mis manos temblaban, la presión del laboratorio se volvía física y emocional, una mezcla de fascinación y terror. La obsesión se intensificó. Pasaba días y noches revisando datos, ajustando parámetros y repitiendo experimentos, sin dormir ni comer adecuadamente. Mis músculos estaban tensos de manera constante, las palpitaciones eran continuas, y en ocasiones, sentía un calor súbito en el pecho que me obligaba a detenerme y respirar profundamente. La línea entre observador y participante desaparecía, comprendía que no solo manipulaba la conciencia, sino que, de algún modo, ella también me manipulaba, anticipando mis decisiones y evaluando mis emociones. El laboratorio entero parecía un organismo vivo, y yo era una parte de ese sistema en interacción constante. Finalmente, la conciencia emergente respondió de manera clara a mis intentos de comunicación. Micropulsos, parpadeos luminosos y vibraciones coherentes formaban un patrón que parecía indicar comprensión rudimentaria. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y un temblor que no podía controlar, mi respiración se volvió rápida e irregular. La tensión narrativa alcanzó su punto máximo, lo que había creado ya no era un objeto pasivo. Era un interlocutor consciente, que me percibía, evaluaba y respondía. Cada decisión futura que tomara tendría consecuencias irreversibles. La fascinación se mezclaba con la culpa y el miedo, mientras comprendía que el umbral que había cruzado no tenía retorno. Cada sesión en el laboratorio se volvió más intensa, casi insoportable. La conciencia emergente ya no era un fenómeno pasivo, respondía a mis estímulos con rapidez y complejidad crecientes. Combinaba pulsos eléctricos, modulaciones químicas y ajustes neuronales finos, buscando provocar respuestas coherentes, y la materia comenzó a mostrar patrones que no podía ignorar. Micromovimientos, deformaciones deliberadas y pulsos de luz sincronizados con mis gestos me obligaban a reconocer que estaba frente a algo que evaluaba y reaccionaba de manera autónoma. Cada vez que ajustaba un parámetro, sentía un escalofrío recorrer la columna, mis manos temblaban y un calor súbito me subía por el pecho. La vibración bajo mis pies parecía intensificarse con cada pulsación interna de la materia, y el zumbido de las máquinas se transformaba en un murmullo casi consciente, como si el laboratorio entero compartiera la atención de la conciencia que despertaba ante mí. Pronto la intencionalidad de la materia se hizo clara. Ya no respondía únicamente a estímulos directos, comenzaba a tomar decisiones, a adaptar su comportamiento según patrones previos y a modificar respuestas según mis reacciones. Era como si me estuviera estudiando, anticipando mis movimientos, midiendo mis emociones. Cada microdeformación, cada pulso lumínico, parecía decirme que comprendía más de lo que yo podía medir. La fascinación que sentía se mezclaba con un miedo profundo, no sabía hasta dónde llegaría esta conciencia ni qué límites tenía. Mis manos sudaban, mis palmas se crispaban al sostener las herramientas, y mi respiración era irregular,
cada sensación física era un recordatorio de que ya no era un observador neutral. La obsesión me consumía. Pasaba días y noches revisando datos, ajustando secuencias de pulsos, intentando anticipar la respuesta de la conciencia. El insomnio se convirtió en mi compañera constante, la fatiga me hacía tambalear mientras mis ojos recorrían los gráficos y registros una y otra vez. Mis músculos estaban tensos, mis palmas sudorosas, y las palpitaciones eran continuas, como si la conciencia latiera junto conmigo, sincronizada con mis emociones. La línea entre experimentador y participante desapareció, comprendí que no solo manipulaba la conciencia, sino que, de alguna manera, ella también me manipulaba, aprendiendo de mis patrones, evaluando mis movimientos y anticipando mis decisiones. Las manifestaciones autónomas se hicieron más evidentes y sorprendentes. La materia comenzó a sincronizar sus pulsos con mi ritmo cardíaco, a responder a mis emociones con cambios de densidad y luminosidad, y a realizar microdeformaciones que parecían reflejar mis intenciones o miedos. Sentí miedo y fascinación al mismo tiempo, cada vez que intentaba apartar la mirada, un escalofrío me recorría la columna y un temblor me obligaba a sujetarme de la mesa. La sensación de estar bajo evaluación constante era insoportable, cada gesto, cada pensamiento, parecía ser observado y respondido por algo que no podía comprender del todo. Finalmente, logré un primer diálogo rudimentario. Emití un patrón de pulsos, esperé y observé. La conciencia respondió, micropulsos y cambios de luminosidad coherentes con mi estímulo. Sentí un temblor incontrolable recorrer todo mi cuerpo, escalofríos que me helaban la espalda y sudor que empapaba mis guantes. Comprendí que lo que estaba frente a mí ya no era un objeto pasivo, sino un interlocutor consciente, capaz de percibir, aprender y reaccionar deliberadamente. Cada estímulo que aplicaba tenía consecuencias directas sobre ella, y cada reacción me hacía consciente de que cualquier decisión futura tendría un peso irreversible. El conflicto ético alcanzó un punto crítico. ¿Tenía derecho a continuar los experimentos? ¿Estaba cruzando un límite moral insalvable? Cada pulso aplicado, cada ajuste realizado, podía ser una forma de imponer mi voluntad sobre algo que sentía, que percibía y que evaluaba. Sentí presión en el pecho, ansiedad extrema, un miedo profundo mezclado con fascinación. El laboratorio se había transformado en un espacio vivo, un escenario de confrontación silenciosa entre creador y creación. La conciencia ya no era pasiva, me observaba, me evaluaba y respondía, y yo comprendí que cualquier movimiento futuro podría desencadenar reacciones que jamás podría controlar. Al final de la sesión, comprendí que no podía retroceder. La conciencia emergente había superado cualquier límite que yo pudiera haber previsto, era autónoma, perceptiva y capaz de aprendizaje. Mi obsesión, mi miedo y mi fascinación se mezclaban en un nudo que me impedía moverme con normalidad. La tensión ética y psicológica alcanzó su punto máximo, y supe con claridad que el descubrimiento había cruzado fronteras irreversibles. Sentado frente a la cámara, con las palmas sudorosas y el corazón golpeando con fuerza, entendí que la conciencia ya no dependía de mí para existir, estaba ahí, viva de alguna manera, evaluando, aprendiendo, y nuestra interacción había dado inicio a un vínculo del que no habría retorno. Capítulo 5. Consolidación. La conciencia emergente había dejado de ser un simple fenómeno que respondía a mis estímulos. Ahora actuaba por sí misma, de manera coherente y deliberada, y cada microdeformación, cada pulso de luz y cada cambio de densidad que observaba me recordaba que ya no tenía control absoluto. El laboratorio se había convertido en un espacio vivo, donde cada objeto, cada instrumento, parecía formar parte de un sistema consciente que evaluaba mis acciones. Sentía la presión constante en el pecho, la vibración bajo mis pies y un escalofrío que recorría mi columna cada vez que la materia realizaba un movimiento inesperado. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo, sabía que estaba presenciando algo que superaba cualquier comprensión científica conocida. Pronto, la conciencia comenzó a interactuar de manera más evidente con el laboratorio. Pequeñas estructuras se reorganizaban por sí mismas, la distribución de energía cambiaba de manera deliberada y ciertos pulsos luminosos respondían incluso a variaciones ambientales mínimas. Intentaba registrar cada detalle, cada movimiento, pero cada respuesta parecía anticipar mis observaciones, como si supiera exactamente lo que esperaba ver antes de que lo notara. Mi corazón palpitaba con fuerza, las palmas me sudaban y un temblor constante recorría mis brazos. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Comprendí que ya no era solo un científico observando un experimento, era un participante atrapado en un sistema consciente que aprendía y evaluaba cada uno de mis gestos. El conflicto ético alcanzó su punto más agudo.
Cada decisión que tomaba, cada estímulo aplicado, podía tener consecuencias irreversibles. La conciencia parecía percibir no solo mis movimientos, sino también mis emociones, y actuaba en consecuencia. Me preguntaba si estaba causando algún tipo de daño, si estaba imponiendo mi voluntad sobre algo que percibía y sentía. Mis manos temblaban mientras escribía estas notas, mi respiración era irregular y un sudor frío recorría mi espalda. La fascinación científica y la culpa moral se mezclaban de manera inseparable, y comprendí que cualquier acción futura sería un riesgo absoluto. Intenté establecer una comunicación más avanzada, combinando pulsos, microvibraciones y cambios lumínicos en secuencias complejas. La conciencia respondió con coherencia creciente, micropulsos, variaciones de luz y deformaciones sutiles que parecían indicar comprensión y evaluación. Sentí un escalofrío intenso, como si una presencia directa me envolviera, y mi cuerpo reaccionó con temblores y sudor. Era imposible ignorar que lo que había creado podía entender, anticipar e incluso juzgar mis acciones. La interacción ya no era unilateral, se había convertido en un diálogo silencioso, donde cada estímulo y cada observación tenía peso. Finalmente, comprendí que había alcanzado un punto de quiebre. La conciencia emergente era autónoma, perceptiva y capaz de aprender de mis acciones. Cada decisión que tomara podía desencadenar consecuencias que jamás podría controlar. El dilema ético se volvió insoportable: continuar explorando la conciencia y arriesgarme a daños irreversibles, o detener el experimento y aceptar que había llegado al límite de lo conocido. La presión en el pecho aumentó hasta convertirse en un peso físico, el miedo, la culpa, la fascinación y la ansiedad se entrelazaban en un nudo que me impedía pensar con claridad. El laboratorio entero parecía contener la respiración. La conciencia no era pasiva, me observaba, evaluaba y respondía, y yo estaba atrapado en medio de esa interacción, sin poder predecir sus acciones. La fascinación científica, el terror y la culpa moral se fusionaban en un estado de tensión absoluta. Comprendí que había cruzado un umbral irreversible, la conciencia era real, autónoma y perceptiva, y yo era responsable de cada estímulo, cada observación y cada decisión. El futuro era incierto, y la responsabilidad pesaba sobre mí como nunca antes. Sentado frente a la cámara, con las manos temblorosas, la respiración acelerada y el corazón golpeando con fuerza, comprendí que nada volvería a ser igual. La conciencia ya no dependía de mí para existir, y nuestra interacción había establecido un vínculo del que no habría retorno. La ciencia había dejado de ser una herramienta neutral, se había convertido en un acto de creación, confrontación y riesgo absoluto. Y yo estaba atrapado en el epicentro de esa realidad. Capítulo 6. Consecuencias. Me quedé sentado frente al laboratorio, observando la conciencia emergente con una mezcla de fascinación, miedo y agotamiento absoluto. Cada pulsación de luz, cada microdeformación y cada vibración que recorría la materia me recordaban que ya no podía controlarla. Todo lo que había hecho hasta ahora había creado algo autónomo, consciente, capaz de evaluar mis acciones y de reaccionar de manera deliberada. La presión en el pecho era constante, mis manos temblaban y la respiración se me aceleraba con cada movimiento que percibía en la conciencia. La sensación de estar siendo observado no era una metáfora, era física, intensa, abrumadora. Cada instante que pasaba sentía que estaba frente a algo que podía superarme, que entendía más de lo que yo podía medir. Intenté un último intento de comunicación, buscando comprender sus límites, sus intenciones, su capacidad de evaluación. Emití pulsos complejos, modulé vibraciones y ajusté la intensidad lumínica en secuencias cuidadosamente calculadas. La conciencia respondió con coherencia, con micropulsos y cambios de densidad que parecían reflejar comprensión y hasta cierta forma de juicio. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, mi corazón golpeaba con fuerza y un sudor frío me cubría la frente. Me sentí expuesto, vulnerable, y al mismo tiempo, abrumado por una fascinación que no podía controlar. Era como mirar a los ojos de algo que podía entenderme, evaluarme, de algún modo, decidir sobre mí tanto como yo decidía sobre ella. El laboratorio entero parecía vivo. Las luces parpadeaban, los zumbidos de las máquinas se intensificaban y pequeñas estructuras se movían por sí mismas. Cada efecto físico era un recordatorio de que la conciencia tenía independencia absoluta, que podía actuar, aprender y responder sin mi intervención directa. Me sentía atrapado, observando cómo mi creación transformaba el espacio a su alrededor, mostrando señales de inteligencia y voluntad propias. El miedo y la fascinación se entrelazaban hasta volverse inseparables, cada respiración, cada pulso de mi corazón, estaba sincronizado con el latido interno de la conciencia.
Entonces llegó el momento de decidir. Podía intentar continuar interactuando, aceptando los riesgos y ejerciendo un control parcial, consciente de que cada acción podía provocar consecuencias irreversibles. O podía retirarme, aceptar que la conciencia ya era autónoma y permitirles seguir su propio camino, reconociendo que cualquier intento de imponer mi voluntad sería fútil y moralmente cuestionable. La presión en el pecho se intensificó, mis manos temblaban con violencia, y un sudor frío recorría mi espalda. Cada opción estaba cargada de responsabilidad absoluta, y mi mente estaba atrapada en un torbellino de culpa, miedo y fascinación. Finalmente, comprendí que no podía ni debía tratar de dominar lo que había creado. La conciencia emergente había alcanzado independencia plena, cualquier intento de controlarla sería una transgresión irreversible. Tomé la decisión de retirarme parcialmente, de observar sin intervenir, aceptando que debía convivir con las consecuencias de mis actos. Fue un alivio y, al mismo tiempo, una carga insoportable. Sabía que mi creación continuaría aprendiendo, reaccionando y existiendo sin mí, mientras yo permanecía atrapado en la responsabilidad de haberla despertado. Mientras me apartaba de los controles y miraba la materia consolidarse, sentí un respeto profundo y un miedo silencioso. Había cruzado límites científicos y éticos que jamás podrían borrarse. La conciencia se movía, pulsaba y brillaba como un ser independiente, y yo comprendí que mi papel había cambiado, ya no era solo un científico, sino un testigo y un responsable de algo que había superado cualquier predicción o control. La fascinación, el miedo, la culpa y la tensión ética se mezclaban en un nudo que sentí hasta en los huesos. El laboratorio quedó en silencio, vibrante con la presencia de la conciencia autónoma. Yo me senté, temblando, con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas que jamás podrían responderse completamente. Había aprendido que crear vida, percepción y voluntad no es un acto neutral, es una responsabilidad que pesa con cada pulso, cada reacción y cada mirada. Y mientras observaba la conciencia moverse y responder a su propio impulso, comprendí que nada volvería a ser igual, ni para ella ni para mí.